No, mentira, no, qué cuento de partido. Por estos días uno ni se entera que juega Colombia. Pero bueno, nada, vamos a comenzar, muchachos, nuestra última clase. No, que está. Nuestra última clase, muchachos. Bueno, se acabó el semestre. Para bien o para mal, se acabó el semestre. Dijimos que Igual el lo vemos en parcial. digitales dos. Sí, sí, sí. Nos vemos en 15 días en Digitales 2. Bueno, no, en su defecto. Dijimos que el parcial iba a ser el jueves, ¿no? Parcial hacemos Martes de ejercicios. y el martes, sí, será como martes de ejercicios, porque no me gusta dictar un tema el martes para tener que evaluarlo sí, el jueves, sí. Bueno, eh, y si vemos el partido y ya, no, mentira, Profe, usted muchachos. nos va a poner a ponernos un parcial que nos tenga hasta las 2:30 del jueves, que ya es lo último que nos falta para salir. Solo nos va a poner un parcial largote, ¿verdad? No, hasta las 2:15 nomás. Ah, No, muchachos, pues toca mirar. Bueno, entonces, muchachos, vamos aquí a hablar el día de hoy de máquinas de estado. Toca aquí grabar la clase. Falta la autoevaluación. Ay, no. Ustedes sí saben, ¿no? Sí saben Recording in cómo son las progress. autoevaluaciones. Y si se rajan en la autoevaluación, ahí sí graben, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, vamos aquí a hablar el día de hoy de máquinas de estado, ¿listo? Pues ya hemos venido hablando de máquinas de estado. Realmente esto no es un tema nuevo. Pero lo que quiero hacer hoy es básicamente consolidar el concepto. ¿Listo? Eso es lo que quiero realmente que hagamos el día de hoy. Entonces, hay varias, digamos, aspectos que tenemos que revisar de lo que es una máquina de estados, ¿vale? En general, digamos, por definición, todo lo que hacemos en sistemas digitales son máquinas de estado. O sea, puede que no le llamemos máquina de estados, pero es una máquina de estados. O sea, la máquina de estados es la generalización de todos los circuitos. Cualquier circuito digital que usted conozca, lo puede ver como si fuera una máquina de estados. Eso lo hace muy interesante y por eso es el último tema de sistemas digitales. ¿Listo? Esa es la razón de que sea el último tema. Podría ser el primero y se acabaría la materia, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar. Entonces, no mentiras, pero sí toca entender todo lo que hemos visto hasta ahora, pues para entender por qué la máquina de estados termina siendo la generalización de todos los circuitos. Entonces, físicamente lo que es una máquina de estados, físicamente lo que es una máquina de estados, digamos, se puede entender también de manera sencilla. Por ejemplo, si tenemos un registro, ¿sí? Un registro paralelo, como los que ya hemos visto. Señor. Ah, listo, sí, señor. Ya, sí, no me he dado cuenta que estaba inactiva la cámara. Y aquí le decimos iniciar video. ¿Ya salió? Listo. Vale, excelente. Listo, acuérdense, ¿no? Tres formas de transmisión, ¿no? Twitch, cámara y compartir ventana, listo. Em, listo, entonces les decía, vamos entonces a mirar que la implementación de la máquina de estados, entonces, básicamente se basa en un registro paralelo. ¿Recuerdan ustedes los circuitos de la clase pasada? ¿Recuerdan cómo poníamos un registro y empezábamos a hablar de multiplexores, sumadores, comparadores? Al final, no sé si ustedes se dan cuenta, pero eso era una maraña de elementos combinacionales. Multiplexores son combinacionales, comparadores son combinacionales, sumadores son combinacionales, ¿cierto? Todos los elementos combinacionales. Entonces, al final uno se da cuenta que esto es una nube aquí de circuito combinacional y por aquí al frente tenemos otra nube que es otro circuito combinacional. ¿Listo? Básicamente lo que tenemos en una máquina de estados es que esta señal de acá se realimenta. Por ejemplo, en el contador, ustedes veían cómo se realimentaba, se incrementaba en uno y se pasaba para acá. ¿Listo? El único elemento secuencial de la máquina de estados es un registro. O sea, a ese punto llegamos. Es un registro paralelo. Es lo único que necesitamos en la vida para hacer cualquier circuito eh, digital. Por eso, digamos, el FPGA, por ejemplo, al interior solamente tiene flip-flops tipo D.
para hacer puros registros, la cantidad de registros que uno necesita. Y estas dos nubecitas de acá siempre, pues, van a representar circuitos combinacionales, ¿listo? Tienen nombre propio. Por ejemplo, este circuito de acá se llama la lógica del estado siguiente. Lógica del estado siguiente o futuro, no sé. Hay diferentes nombres, ¿no? ¿Por qué se llama la lógica del estado siguiente? Porque si ustedes se dan cuenta, la función del registro es básicamente almacenar, ¿sí?, un valor que le llega por acá y lo almacena cada ciclo de reloj. O sea, cada ciclo de reloj está actualizando su valor. ¿Listo? Eso es básicamente la función de la máquina de estados. Muy creativo, sí. No, y espera que vean esto. Esto. Entonces, por ejemplo, esta señal de acá, también tiene nombre. Esta señal de salida del registro se llama el estado presente. También le dicen estado actual, bueno, todo lo que haga referencia a ahora, entonces hace referencia a esto. Y esta señal que está entrando al registro, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Si este es el estado presente, ¿qué viene por acá? ¿El pasado o el futuro? ¿Cómo lo llamarían ustedes? Ya que estamos de creativos, pónganle ustedes nombre a esta señal. ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Este es el estado pasado o el estado futuro? ¿Futuro? ¿Futuro? Ah, pero dudan, ¿no? Sí. Prepresente. Listo. Este es el estado futuro. ¿Listo? Es como el estado prepresente, sí, correcto. Es lo que el siguiente, ¿no? O sea, es el siguiente estado que va a suceder después del estado presente. O sea, el que está aquí está listo para entrar y convertirse en estado presente. Entonces, este es el estado futuro. Sí, este es el estado futuro. Entonces, se me acaban los espacios para la flechita, así que vamos a ponerla por acá. Este va a ser el estado futuro. O siguiente, o próximo. Bueno, los libros se desgastan poniéndoles nombres a estas señales, ¿listo? Pero básicamente es eso. Si usted piensa en el contador dice, bueno, yo arranco en cero, entonces mi estado presente es cero. Y después dice, después de un ciclo, dice, no, pues mi estado futuro es uno, y cuando llega el flanco, carga el estado futuro hacia el estado presente. Entonces ya el estado presente es uno. Y después de un ciclo de reloj, entonces lo mismo, ¿no? Y sigue ese proceso. O sea, noten ustedes cómo esto se adapta prácticamente a cualquier cosa. Están ustedes en un parcial, ¿no? En un parcial así como el que acabaron de presentar en el parcial 3, y el profe les pone un par de registros. ¿Y qué les toca hacer cada ciclo de reloj? Definir el valor de los registros, ¿cierto? Y mirar cuál es el siguiente valor de cada flip-flop. Y entonces, cada vez que hay un flanco de reloj, los flip-flops se actualizan y cargan un nuevo valor. De eso se trata, ¿sí me entienden? De eso se trata. Físicamente es esto. Y la lógica del estado siguiente se encarga específicamente de eso, de definir a qué estado debo ir según el estado presente. ¿Listo? Es básicamente la idea. La entrada de la lógica del estado siguiente, la principal, es el estado presente. Ella debe saber en qué estado estoy para saber a dónde voy, pero no es la única, ¿sí? No es la única. Esta máquina de estados o cualquier máquina de estados puede tener entradas externas. Y las entradas externas, ustedes recuerdan qué hacen sobre los circuitos. Por ejemplo, en los registros, decíamos, el registro que cargaba en serie, que cargaba en paralelo y tenía salida serie. ¿Qué hacía? Teníamos unos multiplexores que alternaban el comportamiento del circuito. En algún momento cargaban el dato y en otro momento desplazaban. Entonces los multiplexores hacían ahí una lógica en la que cambiaban como la función. Y ese multiplexor, ¿quién lo manejaba? Lo manejaba un bit externo. Entonces noten ustedes cómo pueden haber señales externas que modifican el comportamiento del circuito, pero obviamente la principal señal aquí es el estado presente. ¿Listo? Esa es básicamente la principal señal que tenemos que mirar. Bueno, ahora, en los sistemas, normalmente no, en algunos sistemas el estado presente se convierte en la salida. Esto, pero no siempre es la salida. En algunos sistemas hay otra cajita acá combinacional que se encarga de, digámoslo así, de codificar el estado, ¿sí? El estado finalmente es un código, es un valor. Lo que llamamos un estado es un valor. Entonces, este estado podría decodificarse y aquí tendríamos realmente las salidas. Entonces, si estas son las salidas, esto de acá, esta cajita combinacional, se llama lógica de salida.
¿Listo? Entonces, noten ustedes cómo las salidas son estas, las entradas de la máquina de estado básicamente son estas, las que de alguna forma modifican el comportamiento a través de la lógica del estado siguiente. Este es el estado presente, este es el estado futuro o el estado siguiente, como lo quieran decir. Eh, y ya, básicamente aquí está la salida. ¿Listo? Esto físicamente es lo que es una máquina de estados. Y como les digo, se puede adaptar a todo. Lo podemos adaptar a un registro, lo podemos adaptar a un contador, a cualquier tipo de sistema se puede adaptar esta estructura. Entonces, internamente los FPGAs tienen esto. Realmente internamente el FPGA ellos tienen registros y tienen elementos para implementar circuitos combinacionales. Es básicamente lo que un FPGA tiene. Eh, y por eso pues podemos hacer cualquier circuito dentro de un FPGA. Bueno, esto es en cuanto a la parte física, o sea, cómo está construido la máquina de estados, cómo está construido un sistema digital en forma general. Si pensamos en la parte del funcionamiento, ya habíamos visto que el funcionamiento de una máquina de estados se determina por medio del diagrama de estados. ¿Sí? El diagrama de estados era una serie de bolitas donde encontrábamos flechitas, ¿cierto? Así como esta, así como esta, así como esta, no sé, así como esta, en fin, una serie de flechitas. ¿Qué significa cada bolita? Cada bolita significa un estado. ¿Qué es un estado? Un estado es un valor, ¿sí? Un estado es un valor que puede tomar el estado presente. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema de 3 estados, como este caso, yo puedo decir, por ejemplo, que este corresponde al valor 00, que este corresponde al valor 01 y este corresponde, no sé, al valor 11. 3 valores diferentes. Entonces, este es el estado 00, el estado 01 y el estado 11. Muchas veces uno les pone nombres, ¿no? Entonces, según la función que están cumpliendo en un circuito, uno puede decir, este es el estado inicial, este es el estado de cargar datos, este es el estado de procesar, este es el estado de, no sé, calcular una suma, lo que sea, ¿sí? Uno le puede poner nombres a los estados, pues, porque muchas veces es más cómodo ponerles un apodo que decirle el estado 00, ¿cierto? O el estado 11. Eso no dice absolutamente nada. Menos para el profesor que está calificando el parcial, ¿no? Entonces dice, ¿qué quiere hacer este man aquí con el estado 11? No tengo ni idea. Pero si usted le coloca estado de suma, por lo menos ya sé qué es lo que usted pretende hacer en este estado, ¿no? Entonces, en cuanto al funcionamiento, se determina por medio del diagrama de estados. En cuanto a la parte física, es esto que está acá. ¿Listo? El funcionamiento está determinado por estas flechitas. Las flechitas son las transiciones, ¿listo? Los circulitos estados, las flechitas transiciones. Las transiciones me indican de qué valor a qué valor puedo ir en la máquina de estados. Entonces yo puedo, en este caso, tener una transición desde 00 hasta 01. O podría quedarme en 00, pero por ejemplo no tengo posibilidad de pasar directamente al estado 11. El circuito no lo permite, ¿sí? Para llegar al estado 11 requeriría de 2 ciclos de reloj, ¿sí? Porque la idea es que cada una de las transiciones suceda en cada flanco de reloj. Entenderán ustedes que este es un registro que trabaja con el reloj y por tanto solo puede cambiar de estado cada vez que hay un flanco de reloj, ¿cierto? Entonces tiene sentido que pensemos que cada transición se realiza en un ciclo de reloj. Bueno, ¿qué más tengo que decirles? Las transiciones van condicionadas, ¿vale? Las transiciones tienen condiciones. Por ejemplo, si yo tengo una entrada externa que se llama Z, ¿cierto? Entonces yo digo, esta transición sucede si Z es igual a 1, por ejemplo. O sucedería esta transición si Z es igual a 0. ¿Listo? Y con esto que estoy haciendo acá, entonces tengo la posibilidad de saber entender mejor todavía el comportamiento del sistema. ¿Cómo sé yo si la máquina de estados va a decidir quedarse o va a decidir irse? Ah, depende del valor de Z. ¿Listo? Entonces es importante que las transiciones estén muy bien definidas. Me explico. Que las transiciones sean complementarias. O sea, si yo coloco aquí que Z es igual a 0, ¿cuál es el complemento de esta señal? Pues que Z sea igual a 1. ¿Listo? Si estamos hablando, no sé, de un vector, si estamos hablando de varias señales, entonces que todas sean complementarias, porque a veces sucede que un mal diseño puede hacer que, por ejemplo, 2 transiciones se cumplan. Y entonces, pues nadie va a saber qué es lo que realmente tiene que hacer la máquina de estados, porque la máquina de estados solo puede estar en un estado. La máquina de estados no puede estar simultáneamente en 2 estados iba a decir al tiempo, pero sería una redundancia, ya dije simultáneamente. Entonces, la máquina de estados no puede estar al mismo tiempo en 2 estados, ¿listo?
Entonces, ¿por qué? Pues porque el estado presente es uno solo. O sea, yo no puedo tener que esta señal tiene dos valores distintos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, la máquina de estados siempre está en un solo estado. Entonces, lo que yo quiero por lo que quiero que empecemos este tema es por revisar circuitos que ya conocemos, ¿sí? Y saquemos su diagrama de estados, por ejemplo, para entender más o menos cómo trabaja, ¿listo? Entonces, hagamos aquí algo sencillo. Vamos aquí a poner, voy a inventarme algunos circuitos y con base en eso, pues determinamos los estados que tiene este sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con un circuito, por ejemplo, basado en un flip-flop tipo D. Así, sencillito. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, una compuerta NOT. Así. Tenemos este circuito. Entonces, como circuito, miren que tiene una similitud bastante directa respecto a lo que es la máquina de estados. Tiene el registro, ¿cierto? Y tiene la lógica del estado siguiente. Se ve la lógica en una compuerta NOT. Y ya, ¿no? Curiosidades de ese circuito, no tiene entradas, ¿sí? No tiene una entrada externa. Y digamos que su salida es esta. O sea, su salida es tan básica como un buffer. El mismo estado y la misma salida. Vamos a hacerlo súper fácil. Pregunta, ¿cuántos estados tiene este circuito? ¿Solo tiene dos? Solo tiene dos. ¿Por qué? Porque el registro solo es de un bit, ¿cierto? En este caso el flip-flop tipo D es de un solo bit. ¿Qué significa eso? Pues que solamente puede tomar o 0 o 1. No hay de otra, ya, no hay más que decir, ¿sí? O 0 o 1, punto. Entonces, en este caso, el funcionamiento de este circuito, así como está, pues termina siendo dos estados, ¿cierto? El estado de 0 y el estado de 1. Ahora, les pregunto, ¿qué transiciones hace esta máquina de estados? De 0 a 1, de 1 a 0. De 0 a 1 y de 1 a 0. Es muy simple, sí, es muy simple. Porque cuando estoy en 0, ustedes pueden analizar que el 0 se invierte, entra un 1 y se queda esperando hasta el siguiente flanco de reloj para que llegue a ser el estado presente, ¿no? Es el estado futuro. Es el estado futuro y este es el estado presente. Y cuando el estado presente es 1, pues se invierte y el estado futuro es 0 y se queda esperando el estado futuro hasta que llegue el siguiente flanco y encontramos esta transición. Así de simple, tan simple como eso, ¿sí? Tan simple como esto. Esto ya es una máquina de estados. Y tenemos las transiciones. Las transiciones, si ustedes se dan cuenta, no tienen condición. ¿Por qué la máquina de estados no tiene condición? Porque no hay entradas. Porque no hay forma que el mundo exterior, ¿cierto?, manipule el funcionamiento de la máquina de estados. Cuando estoy en 0, sí o sí, sin ninguna duda, voy a pasar a 1. Cuando estoy en 1, definitivamente, con toda la certeza, sé que el siguiente estado es 0. ¿Listo? Entonces, esto es una máquina de estados. Vamos a otro. ¿Listo? Vamos a otro. Por ejemplo, si a este mismo circuito lo modificamos de Q, por ejemplo, y le colocamos aquí una compuerta. Por ejemplo, una compuerta XOR. Me gustan las compuertas XOR. ¿Listo? Y aquí le colocamos una entrada que, pues, para ser coherente ahí con lo de allá, digámosle Z. Digamos que Z. Y aquí está la señal de reloj. ¿Listo? ¿Preguntas? A ver, ¿cómo sería entonces el diagrama de estados? Otra vez la misma pregunta. ¿Cuántos estados tengo en esta máquina de estados? Dos. Listo. Dos. Solamente hay dos posibles valores para el registro. 0 o 1. ¿Qué transiciones tengo? Ahora sí es más interesante. Pues depende de Z, ¿no? Depende de Z. Sí, señor. Por ejemplo, vamos a arrancar de cualquier punto. Si estamos en 0, si decimos que la salida del estado presente es 0, si el estado presente es 0 y Z es 0, por ejemplo, comencemos con ambos en 0, ¿cuál es el siguiente valor? ¿Cuál es el estado futuro? 0. 0. Significa entonces que si estoy en 0,
tengo la posibilidad de devolverme. En caso de que, ¿qué? ¿Qué fue lo que dije? Z es igual a 0. En caso de que z sea igual a 0. Perfecto. Entonces, si estoy en 0 y z es 0, pues me quedo en 0. Ahora, si z es 1, sigo en 0, pero z ahora es 1. Entonces, el estado futuro es 1, ¿cierto? 0 XOR 1 me da 1. Entonces, significa que voy de aquí para acá. Pero condicionado a que, ¿qué? A que z es igual a 1. ¿Listo? Otra. Dígame otra transición. Pues estás en 1 y Z es 0, entonces te mantienes ahí. Listo. ¿Me mantengo si qué? ¿Si z es qué? Y Z es 0, 0. Y me voy si Z es 1. si z es 1. Oiga, profe, pero entonces solamente, o sea, para uno construir el mapa de estados, la única forma de hacerlo es hacerlo así, empírico. O sea, hacer una prueba. Sí. Lo que pasa es Elemental. que, lo que pasa es que uno casi nunca llega al nivel de detalle de compuerta. Cuando son diseños grandes, por ejemplo, si usted tiene un contador, a ver, hagamos el ejemplo de un contador, ya que preguntó por algo un poco más grande, hagamos el ejemplo de un contador. Digamos que tenemos un sistema acá, este tiene 2 bits, ¿listo? Y entonces aquí coloco un +1. Por ejemplo, digamos que tenemos este contador, así. Obviamente el reloj, como siempre. No sé por qué lo estoy dibujando. Le dije que no lo iba a dibujar y lo estoy dibujando de todos modos. ¿Cuál sería el diagrama de estados de este circuito? En digitales 2 ya no lo dibuja tranquilo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, primera pregunta. ¿Cuántos estados tiene esta máquina de estados? 4. Cuatro. Cuatro porque tenemos 2 bits. Entonces hay 4 posibilidades. Está el estado de 0, 0, el estado de 0, 1, el estado de 1, 0 y el estado de 1, 1. ¿Listo? ¿Y cómo son las...? ¿Sí? Puede que un estado no se use nunca. O sea, que ¿Cuál nunca se estado? llegue. No, no, digo, en un circuito cualquiera. Puede que llegue a pasar de que nunca se pueda llegar a un estado. Sí, sí puede llegar. Por ejemplo, si hago una máquina de estados como esta, uno se pregunta, ¿y el cuarto estado dónde está? Porque uno sabría que con 3 estados se necesitan 2 bits, pero uno sabe que con 2 bits puede codificar 4 estados. Entonces, ¿qué pasó con el otro estado? Sí, es un estado que queda como fantasma, por decirlo así, queda ahí en el limbo. No hay necesidad de usarlo, simplemente uno lo que hace cuando es un diseño es que debe garantizar el estado perdido. Es que uno debe garantizar que de ese estado, que de ese estado, si por alguna razón, por alguna extraña razón cósmica llegamos a ese estado, el sistema vuelva a un estado conocido, porque puede pasar que como ese estado está solo, puede pasar que se genere como una especie de loop, ¿no? Y él se quede en ese estado perdido por siempre. Sí. Entonces, esto uno debe garantizar que de esos estados perdidos vuelva hacia el circuito original, hacia el estado original. Sí. Esto, vale, no, está bien, está bien. Entonces, sí, uno normalmente usa los que necesita y el resto, pues uno asume que puede volver a los estados iniciales. Bueno, en este caso, ¿cuántos estados tenemos? 4. ¿Cómo son las transiciones? Pues de 0 a 1, 1 a 2, 2, así. ¿Cierto? Es un contador. De Ujú. acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Sí, señor, tal cual. Esas son las transiciones que hay, no hay más. Es que, ¿qué más le pedimos al sistema, no? Es eso. Pensemos en algo diferente. A ver, no, voy a preguntarles algo diferente a ustedes, por ejemplo. ¿Cómo sería el circuito? ¿Cómo sería el circuito de un sistema, de una máquina de estados? Tengo una pregunta. Señor, ¿Por qué pasa del 1-1 al 0-0 si no hay como algo que reinicie? listo. ¿Por qué pasa del 1-1 al 0-0? Porque cuando yo sumo, este 1-1 en el contador representa el 3, ¿no? Y cuando yo sumo 3 más 1, pues me da 0. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. ¿Sí? Y ese Listo, uno porque, queda ahí volando. claro, 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 porque yo tengo 1-1 más 1, entonces me da 0 llevo 1, 0 llevo 1, y como solo tiene 2 bits para la salida, pues el 1, qué pena, ya está ocupado todo, entonces queda 0-0. Listo, está bien.
Está bien, está bien. En este caso, 3 más 1 es 0, ¿no? Realmente es el 4, pero no tenemos tantos bits para representar un 4. Entonces, lo que hace el sistema, pues, termina es reiniciándose. Eh, vale, a ver, comencemos. Voy a preguntarles por circuitos, a ver si ustedes son capaces. Yo creo que sí. A ver, si les pregunto, por ejemplo, por un circuito que haga esto, que de aquí venga para acá, que de aquí venga para acá, y que de aquí venga para acá. Ok. Puede ser ahí el condicional, que cuando haya llegar a 1, 0, entonces que va a ser 0, 0, ¿Cómo sería? utilizando el multiplexor. Listo. Sí, es Yo que no sabía que sabía. la respuesta era un multiplexor porque no sabía qué era. Cualquier pregunta, un multiplexor lo hizo. Sí, señores, ya ustedes saben. Entonces, ¿el multiplexor escoge entre qué y qué? Hay varias preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos que escoger y qué preguntamos? Ya, pues el 1 sería un 0. Es como un reset. Sí, es un reset, correcto. Y Ese es pues lo que lo direcciona es un comparador que te diga cuando ya es 3. ¿Cuándo Digo, es cuando es 2, 3? perdón. Cuando 2. es 2, sí, correcto. Cuando es 2. Cuando es 2. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué ponemos por acá? Ponemos el más 1, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Esto es un contador, eso es un contador. Entonces miren cómo la máquina de estados puede describir el sistema, ¿no? Y todo esto hace parte de la lógica del estado siguiente. Si ustedes se fijan, el estado presente es el que determina su siguiente valor. Obviamente a través del comparador, pero es que todo esto es combinacional. Por eso al final uno hace una nubecita, intentando representar toda esa parte combinacional. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, les pongo otro. Les pongo otro. Así como por generalizar un poco las cosas. Ya sé qué les voy a poner. Sí, porque en el parcial nos coloca una tela de araña ahí toda rara, imagínense. No, yo Profe, no. espérese acá en los ejercicios, pero en el parcial no. El problema es el mismo de siempre, mano. Tiempo. Tiempo. ¿De dónde sacamos tiempo para hacer ejercicio, no? El Tenemos, martes dijimos que íbamos a prepararnos, ¿no? bueno, podemos hacer el martes ejercicios, sí. Sí, podemos inventarnos unos ejercicios chéveres. Digamos que tenemos esto de acá. ¿Cómo se llama esto a propósito? Digamos que esto es Q1 y esto es Q0, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería el diagrama de estados de esta máquina de estados? Vamos a hacer la aclaración que el estado presente, Q, lo vamos a definir como Q1, Q0. ¿Sí me entienden? En este orden. Primero Q1 y después Q0. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es el diagrama de estados de este circuito? Eso es un tipo, ¿no? Esto es un SIPO, correcto. Entrada serie y salida paralela. Muy bien. ¿Cuántos estados tiene? Como mucho, 4. 4, ¿sí o no? Tiene 4 estados. 1, 2, 3 y 4. Es 0, recomendable 0. comenzar por ahí, ¿no? Sí, muy recomendable. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si estoy en 0, 0 y Z es 0, ¿qué pasa? Pues Q1, o sea, en el flanco Q1 llega siendo 0, pero Q0 todavía no tiene valor porque todavía no, a no ser de que empiece en 0 también, ¿no? Sí creo que ambos tienen valor porque ya son definidos como 0, 0. Si decimos que están 0, 0, pues ya sería 0. Ok. Se ¿Qué le cayó la parece? internet. Sí, Creo que sí. pensaba que había sido acá. Bueno, muchachos. Ah.